Bendiciones, amados hermanos. Mi propósito en este mensaje es que ustedes experimenten a Jesús, el Señor del universo soberano, como la fuente y contentamiento de la verdad en su vida. Y lo he titulado ¿Qué dice la Biblia sobre las divisiones en la iglesia? El apóstol Pablo se enfrenta al problema de las divisiones en la iglesia primitiva, al igual que hoy. Por eso dice en Filipenses 4:1-2: Así que, hermanos míos amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor amado. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pablo amaba a los hermanos, desde luego. Este es uno de los secretos de su eficacia en la obra del Señor, el amor, que lo lleva a exhortar lo que no conviene. Evodia y Síntique eran mujeres en la iglesia de Filipos con dificultades de convivencia. El apóstol Pablo usa la palabra ruego para mostrar que la exhortación se dirige tanto a una como a la otra. Y es que es imposible que estemos unidos en todas las cosas de la vida diaria, pero por lo que respecta a las cosas del Señor, no es posible dejar de lado nuestras mezquinas diferencias personales para que el Señor sea ensalzado, exaltado y su obra sea prosperada. Ahora veamos lo que dice 1 de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Esto es un llamado a no estar divididos ni dispersos, sino de un solo sentir. Y en Tito 3:9-10-11 leemos: Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Aquí vemos una exhortación fuerte. Y es que es necesario saber que en los tiempos de Pablo había controversias necias sobre alimentos limpios o impuros, sobre reglamentos sabáticos, sobre la observancia de los días santos. Se suscitaban discusiones, había mucha contienda. Pablo entonces se sentía disgustado por tales cosas como sin provecho y vanas. Pero así estamos hoy. Los hermanos discuten por cualquier pequeñez. Esto es carnalidad. Recuerda, hermano, que la única persona por lo que somos iglesia es el Señor Jesucristo. Por eso siempre unidos en la fe y en el amor. Y es que la división es contraria a la naturaleza de la iglesia. La fuente de la unidad es el Señor, téngalo muy presente. En Tito 3:1-2 dice: recuérdeles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, o sea, peleones, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Así que, hermanos, tenga presente que la iglesia debe irradiar amabilidad. Y es que antes de venir a Cristo,
¿Cómo éramos? Pues éramos rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, que es el exceso de deseos no gratos a Dios, de deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, orgullosos. Pero la bondad de Dios ha cambiado todo esto, así que no debe existir estos comportamientos nefastos, detestables en una iglesia. Que no regrese Cristo y te encuentre en esta condición, como si fueras un impío. Y es que en esta época, aún para muchos, saludar pareciera que es rebajarse. Aquí hay un pasaje muy interesante en 1 Corintios 1, 11, 12 y 13. Leemos: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Qué interesante. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Buena respuesta. Y es que había llegado noticias acerca de las contiendas de los corintios a través de Cloé, mujer por cuya casa se enteró Pablo. Primero hablemos de Cloé. Pablo establece un importante principio de conducta cristiana en la Biblia. No debemos pasar chismes acerca de nuestros hermanos cristianos si no estamos dispuestos a ser citados en la cuestión de que se trate, frente a frente. Este es un ejemplo. Debemos cerrar el paso a la mayor parte de las ociosas murmuraciones que en la actualidad son, escuche bien, son la plaga de la iglesia. Y esto es carnalidad. Ahora, el tema que nos interesa es que se estaban formando grupos dentro de la iglesia. Algunos reconocían su preferencia por Pablo, algunos por Apolos. Apolos era un judío natural de Alejandría, de espíritu fervoroso, un varón elocuente, poderoso en las escrituras, pero debió ser instruido mejor en el camino del Señor. Otros reconocían con preferencia a Cefas, a Pedro, y algunos incluso pretendían pertenecer a Cristo, significando que solo ellos pertenecían a Él, con exclusión de los demás. ¡Qué tremendo! Entonces Pablo reprende el sectarismo, la formación de estos grupos, de estos partidos en la iglesia. ¿Qué estaban haciendo? Negando la unidad del cuerpo de Cristo. Y es que seguir líderes humanos era menospreciar a aquel que había sido crucificado por ellos. Amén. Así que deje de seguir hombres. No se desvía del fundador de la fe, que es Cristo. Hay una inmensa diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. La insensatez de exaltar a los hombres es inconsecuente con la verdadera naturaleza del Evangelio de Cristo. Isaías profetizó: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Así que solo el Evangelio conduce a la salvación y a la vida eterna. Aquí hay una cita muy interesante y aprendí mucho de ella. Está en Tito 3, 10, 11, que dice: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación,
deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Así que, qué tragedia malgastar nuestro precioso tiempo en estas cosas vanas, sin sentido, mientras todo un mundo está pereciendo por el pecado. Ninguna iglesia debería soportar tal insensatez. Debemos estar haciendo lo que Dios nos mandó hacer, la gran comisión, y no ser insensatos. Para que nadie piense que el tal no es un serio peligro para la iglesia, el apóstol Pablo lo califica de pervertido y hombre o mujer que peca viéndose condenado a sí mismo. Es serio. Su conducta es una perversión. Peca porque se aferra tercamente a su maldad después de haber sido advertido por cristianos responsables. Ahora, escuchemos a Judas. Y esto está aún más claro. Judas no va con rodeos. Despliega todos sus recursos con el fin de desenmascarar a estos notorios herejes. Y leámoslo en Judas 1, 17, 18, 19 y 20. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra fe, orando en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Judas primero aconseja a los cristianos que han sido advertidos acerca del peligro que se les avecinaba. Luego los alienta a mantenerse en una condición espiritual fuerte, estable, firme. Les aconseja a usar el discernimiento en el ministerio. El sentido de su mensaje era que al fin de los tiempos surgirían burladores que seguirían sus malvados deseos. Él añade de que esos burladores presentan 3 rasgos destacados para conocerlos. Número 1, son sensuales, lo que significa que piensan y actúan como hombres naturales. Número 2, causan divisiones llevando discípulos tras sí. Es decir, no quieren irse solos, con sus artimañas y excusas provocan su malestar en la iglesia. Es un problema de ellos, pero lo extienden a todos provocando la división entre el pueblo. Número 3, no tienen el Espíritu, nunca nacieron de nuevo y por ello son totalmente incapaces de comprender la grandeza de Dios y el respeto que se le debe tener. Andan alimentando sus emociones, brincando de un lugar a otro lugar. Quieren oír lo que ellos quieren oír, pero no lo que Cristo quiere decir. Amén. Pero, amados hermanos, el recurso del cristiano es mantenerse cerca del Señor, de vivir en comunión con Él. Y preguntamos, ¿pero cómo se consigue esto? Pues edificando sobre vuestra fe, estudiando y obedeciendo la Biblia, una familiaridad estrecha con la palabra, una intimidad con la palabra, orando en el Espíritu Santo
Esto es orar guiados por el Espíritu en conformidad con la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La que está revelada en su palabra. Cada cristiano ha de conservarse en el amor de Dios. Así es el amor de Dios. Ha sido derramado en nuestros corazones. Debe resplandecer sobre nosotros, en nuestro corazón. Gloria a Dios. Pero si se interpone el pecado entre nosotros y el Señor, entonces ya no estamos viviendo el gozo de su amor. Debemos confesar inmediatamente el pecado y apartarnos de él, buscando siempre la santidad. Deberíamos estar, escucha hermano, aguardando con anhelo la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, su inminente regreso para llevarnos con Él hacia el cielo. Miren, en estos días de oscuridad sobre la tierra, debemos mantener la luz de Cristo alumbrando, ardiendo la esperanza en nuestros corazones. Esa esperanza que no avergüenza, que consuela y que purifica las intenciones de nuestro corazón. No perdiendo el tiempo en pleitos, en necedades, en contienda, en discusiones, en divisiones, en soberbias, en murmuraciones. Algunos dicen, si predica tal persona hoy, no voy a la iglesia. Miren, esta persona debe amonestarse inmediatamente, porque la iglesia está en peligro de que la contamine y contamine a los que están bien con el Señor, a los que están un poquito débiles en la fe. 1 Corintios 3:4 le da la respuesta a dicha persona. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Amén. Pablo expone cuán insensato es exaltar a los hombres edificando partidos alrededor de ellos. Y es que ellos son servidores. Lo mismo en la actualidad. Algunos de nosotros pueden predicar la palabra y todos nosotros podemos orar unos por los otros. Pero la verdadera obra de la salvación solo puede ser llevada a cabo por el Señor. Así que, hermanos, para terminar, quiero decirles, cada uno debería llevar a cabo la tarea que le ha sido encomendada, sin envidia ni divisiones, y regocijarse cuando el Señor muestra su mano en bendición. Gloria a Dios. Ahora oremos. Hermanos, dígale hacia el Señor. Amado Dios del cielo, tú eres el único soberano, fuente de gozo y de verdad. Me presento ante ti para implorar por la amada iglesia. Necesitamos que nuestros actos sean guiados por tu Santo Espíritu. Perdónanos, Señor, que nuestras mezquinas diferencias personales no interfieran en la gloriosa obra tuya, Señor. Haz posible que en nuestro caminar como hijos de Dios abracemos la compasión y misericordia, estando en un mismo sentir, amándonos unos a otros. Señor Jesucristo, si en algún momento ha operado en nosotros este espíritu de división que hace tanto estrago en el cuerpo de Cristo, renunciamos hoy humildemente. Creo en el poder libertador y hoy me decido en el amor, en la amabilidad, en la fe y en la oración.
Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes.